Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Mira, yo creo que, déjame primero poner un poco en qué contexto, muy rápido, está, y vemos dónde está la educación superior. Primero, algo muy importante tiene que ver con la cobertura. En cobertura hemos venido avanzando. Doy nada más un dato: cuando empezó el gobierno del presidente Peña, tenemos una cobertura de más o menos 32% y tenemos una cobertura de 37%. Seguimos quedándonos abajo de lo que requerimos como país. Más o menos, varía mucho entre países, pero más o menos el promedio de la OCDE ronda... 80 y tantos. No, promedio de educación superior hacia el 50%, más o menos la mitad. Hay países que tienen más, pero ese es el promedio y me parece que esa es una meta muy razonable y deseable para un país como México. Entonces, cada vez nos acercamos más, pero todavía nos falta un esfuerzo importante en la cobertura. El avance en la cobertura, a su vez, nos va a ayudar a tener mayor equidad, porque quienes se van integrando conforme avanza la cobertura son jóvenes que vienen de familias de los deciles más bajos. ¿Por qué? Porque hoy la universidad la cubre a los deciles más altos. Si uno ve la cobertura en términos de deciles, los deciles me refiero a quienes tienen más ingreso o menor ingreso, ¿no? Quienes tienen más ingreso, prácticamente todos van a la Universidad de México. Cuando empezamos a perder cobertura es cuando empezamos a descender en los niveles económicos. Entonces, aumentar la cobertura también nos ayudará a aumentar la equidad, que es otro de los retos que tenemos en la educación superior. Segundo, el que tú decías, mayor pertinencia, es decir, que los programas universitarios tengan una mejor conexión con las necesidades y con la vocación económica del país y con la visión del país que queremos crear. Esto sin olvidar la otra parte que también es fundamental de la universidad, que es crear conocimiento, déjame utilizar esta palabra, conocimiento básico, ciencia básica, es decir, los elementos previos a poder llevar el desarrollo tecnológico y tener una conexión con el mercado laboral. Eso también es muy importante, que es una tarea fundamental de las universidades y que se conecta con la investigación. Las universidades en nuestro país hacen la investigación y esa es una parte fundamental. Si México quiere triunfar en el siglo XXI, no nos podemos hacer bolas. Y con buena educación. Una educación de calidad y un sistema robusto de innovación es lo que le va a permitir a México triunfar en el siglo XXI. De otra manera, no lo vamos a hacer. Entonces, para concluir, te diría que creo que en todos estos rubros hemos tenido avances, pero nos seguimos quedando cortos de lo que necesitamos y de la proyección que tenemos como país. Y simplemente, a lo mejor eso lo dejo para mi última intervención, voy a decir algo que a lo mejor suena un poco extraño, pero la buena educación superior empieza con una buena educación básica. Y tenemos que tener una conexión lógica desde el preescolar hasta la educación superior y, por supuesto, los posgrados y la orientación científica y tecnológica del país, para que realmente podamos tener o podamos entrar de lleno a la economía del conocimiento, que es lo que necesitamos en el siglo XXI. ¿Y alcanzamos en este sexenio o no? Pues yo creo que estamos dando un avance muy grande, particularmente bajo este primer rubro, que es tener una buena educación básica, es el principio para tener una buena educación superior. Mucho... Así es, y en estos avances hemos avanzado en cobertura, pertinencia, etcétera, pero me parece que si no vemos la integralidad del sistema educativo, vamos a seguir haciendo parches por ¿y qué es lo que hemos querido corregir? Y creo que por eso es tan importante que la educación se convierta en el centro del proyecto de país. Si tenemos claro qué es lo que queremos como país y lo traducimos a un sistema de educación y de innovación robusto, no tengo duda que con el resto de las fortalezas que tiene nuestro país, estabilidad económica, el potencial natural, la posición geográfica, la apertura con el resto del mundo, México va a ser una potencia en el siglo XXI. ¿Y hay ejemplos internacionales? Bueno, mira, la parte del Pacto por México hace una referencia general, como un objetivo que claramente identificaba que, por un lado, la calidad de la educación en nuestro país, en básica, también en superior, obviamente, en superior particularmente tenemos instituciones muy fuertes, pero en términos generales no tenía el nivel que queríamos. Y por el otro lado, que nos faltaba cobertura. Por eso, y déjame regresar un poco con lo que inicié,
que sé que suena un poco extraño, pero creo que es bien importante y un tema muy profundo como país. La mejor educación superior empieza en la educación básica, por muchos motivos. El más obvio, porque llegan los jóvenes mejor preparados. Hoy pregúntenles a todos los rectores que están aquí, en muchas ocasiones, los remediales que tienen que hacer, porque los jóvenes cuando llegan a la educación superior no tienen los conocimientos. Y eso tiene un costo de oportunidad, tiene un costo para las instituciones y se arrastra por no tener una educación de calidad en la básica y en la media superior. Pero no solo es ese. Muchos de los motivos del abandono en la educación superior están conectados con una mala educación en la parte básica y media superior. ¿Por qué? Pues porque el estudiante, aunque haya tomado esos remediales, muchas veces no puede continuar con el nivel de conocimientos que le exige y que le requiere la educación superior, porque hubo deficiencias en la formación, en fin, por muchos motivos que hoy se conocen. Entonces, una gran apuesta para tener una educación superior de calidad empieza con una educación básica, las habilidades socioemocionales que se tienen que trabajar a lo largo de toda la vida. Pero si tú llegas, porque tuviste una buena base de habilidades socioemocionales desde la educación básica, te va a ir mejor cuando estés en la educación superior. Entonces, esa parte es fundamental. Esa cantera es muy importante. Es fundamental y eso va a permitir hacia adelante que lleguen jóvenes mejor preparados y que por lo tanto el nivel de las universidades sea mejor. Eso va a permitir que exista menor abandono escolar y eso va a permitir fortalecer esa parte de la educación superior. ¿Cuáles son los niveles actuales de deserción a nivel de educación superior y universitaria? Pues son muy altos porque no como quisiéramos, aquí me corregirán los señores rectores, pero está por arriba del 20%. En media superior, por ejemplo, estaba en 15%, ahorita está en 12%, que es el segundo nivel que mayor deserción tiene, y en educación superior sigue estando por arriba del 20%. Hay muchos motivos, hay un costo de oportunidad, los jóvenes prefieren salirse a trabajar antes de terminar, pero es un fenómeno complejo y muchas de las razones están interrelacionadas con haber tenido una mala educación en el nivel básico y por eso es tan importante. Ahora, la calidad en la educación superior, creo que también hay que entenderlo, lo decían hace un momento y con esto concluyo. La educación superior tiene varias variables. O sea, tenemos los técnicos universitarios, que es muy importante, y eso requiere un cierto nivel de especialización y requiere un cierto nivel y un cierto tipo de programa. Y por el otro lado te puedes ir a un extremo con las licenciaturas en humanidades, por ejemplo. O sea, es muy difícil querer estandarizar la calidad de la educación universitaria porque a su vez es muy diversa y responde a diversos factores y entonces pues parte del chiste aquí es poder ir generando esa complejidad que demanda la educación superior. No sé si el punto es la homogeneización del sistema, sino tener esta información, ¿no? De que las universidades sepan que los planes de gobierno son convertir a México en un referente de desarrollo aeroespacial, por ejemplo, que va a ocurrir de acá a 5 o 6 años, o automotriz, que es lo que tardan en montarse, para que esa información llegue a las universidades y se puedan preparar al respecto. Entonces esa es la parte donde no sé si existe esa permanente comunicación entre necesidades futuras y formaciones actuales. Yo creo que hemos mejorado mucho. Se necesita hacer todavía un trabajo más intenso, digamos, de vocación económica del país y regional y de orientación vocacional de las universidades, pero creo que hemos incrementado mucho. Aquí lo podrán platicar los rectores que nos acompañan. Yo conozco muy de cerca porque son subsistemas que dependen de manera directa de la Secretaría de Educación Pública, que son las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y el Tecnológico Nacional de México. Entre esos tres subsistemas tenemos casi 1 millón de alumnos. O sea, 900,000 alumnos, poquito más de 900,000 alumnos. La mitad de los ingenieros del país salen de estos, un poco más de la mitad de los ingenieros del país salen de estos subsistemas. Y estos cada vez tienen una vinculación mucho más estrecha con el mercado laboral. Acabamos de escuchar un testimonio muy impresionante, más de 80% de efectividad en la empleabilidad. En promedio este sistema tiene más de 90, ¿verdad? 92. En su caso 92%. En promedio tienen 80%. Eso te habla del nivel de vinculación y tenemos universidades tecnológicas, politécnicas o el Tecnológico Nacional de México que tienen una orientación, dependiendo del lugar en el que están, especializados en aeronáutica, en cuestiones automotrices, informáticas,
etcétera, etcétera, Muy etcétera. regional por clúster, Entonces, a ver, como país tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor, pero creo que hemos mejorado mucho. A ver, no te podrías explicar la fuerza de la economía exportadora de nuestro país, que además cada vez es más sofisticada, al ser el cuarto exportador del mundo de automóviles, llevar 10 años creciendo a doble dígito en la industria aeronáutica, ser el principal productor de pantallas planas, etcétera, 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 si no tuviéramos una base de técnicos universitarios y de ingenieros que estén realmente bien vinculados al mercado laboral. ¿Necesitamos más? Sí. ¿Necesitamos todavía una mayor conexión? Sí, pero el trabajo que ha hecho México es destacable. De otra manera no te podrías explicar la parte de la economía mexicana que está conectada con el mundo global. Y ahora le... Bueno, primero, cobertura. Ya lo platicamos, hemos avanzado mucho, pero necesitamos llegar a una cobertura alrededor del 50%. Segundo, mayor pertinencia. También ya lo hemos platicado. Creo que cada vez hay una mejor alineación con el desarrollo económico y el mercado laboral, pero lo tenemos que profundizar. Tercero, calidad. Aquí se ha platicado, hay universidades de una gran calidad, pero siguen siendo la minoría. Gran parte del crecimiento que hemos tenido en la matrícula no necesariamente se ha dado, y eso es un problema en toda América Latina. Acaba de publicar The Economist un artículo muy interesante sobre eso. El crecimiento no necesariamente ha venido aparejado con la calidad. Entonces tenemos también ese reto. Y por último, algo que no podemos perder de vista, la importancia que tiene en la investigación, en el desarrollo y en la innovación de ciencia básica, de ciencia aplicada y también de humanidades, de filosofía, de ciencias sociales que tienen las universidades. La productividad pasa por mayor innovación, pasa por generar y acumular conocimiento, y México necesita generar más conocimiento propio. Es importante importarlo, es fundamental, no nos podemos pelear con ello, pero tenemos que desarrollar nuestro conocimiento. Y me parece que ahí están los grandes retos, en grandes rasgos, de lo que necesitamos para que México sea una potencia en el siglo XXI en términos de educación superior, e insisto, como empecé, complementado con una buena educación básica. Porque todo esto que estoy hablando de la educación superior no va a ser posible lograrlo a gran escala si no mejoramos el nivel desde el preescolar hasta la media superior, ¿no? Perfecto. El primero, el tema, y por eso regresa a la importancia de la educación básica, el tema de la disparidad de género en carreras científicas. La cobertura de educación superior en el país es 50% mujeres y 50% hombres, pero tiene un gran desbalance entre carreras. ¿Por qué muchas mujeres no entran a carreras que tienen que ver con ingeniería, con ciencia, etcétera? Por prejuicios que se construyen desde la educación básica. Desde entonces se empiezan a generar roles que se establece desde entonces qué es lo que debe de estudiar una mujer y qué es lo que debe de estudiar un hombre, que ya más adelante es muy difícil de romper. Y parte de lo que estamos haciendo, y es parte del nuevo modelo educativo, es romper eso desde la educación básica, que es esencial. Ahí es donde se rompen esos moldes que afectan comportamientos posteriores. Sobre el otro tema, yo creo que ha sido parte de la discusión. Yo creo que en el país hemos avanzado mucho en poder conectar mejor las necesidades del mercado laboral con la oferta educativa. Ahorita el ejemplo que nos ponían en el tema de las minas hace falta, pero al mismo tiempo también se nos dio un testimonio de cómo hay universidades que están cumpliendo bien con su trabajo de dar esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que creo? Se tiene que profundizar, se tiene que hacer mayor, pero yo creo que es lo mismo. Tú tocaste un tema de medicina que podrá responder mejor que yo el doctor Graue, pero te diría que es un tema al final del día de planeación. Yo creo que en medicina lo sabrá mejor el doctor Graue, pero efectivamente a lo mejor es un tema ya de una planeación mucho más micro, de qué tipo de médicos se necesitan, porque en términos de médicos creo que el número global es suficiente. El problema es que a lo mejor tenemos más de un tipo y nos hace falta en otros donde no se ha desarrollado esa especialidad. Creo que estamos avanzando. Parte te va a sonar extraño, pero es muy importante y es algo que hemos avanzado. Tú lo conoces en materia educativa. Los datos. Este país, parte de la debilidad del Estado de este país se había derivado, por lo menos en el sistema educativo, de no tener datos, porque con eso no puedes planear. Hoy tenemos cada vez mayor capacidad
para poder hacer esa planeación de la que tú hablas. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.